Nuestro Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia, amén. Él es fiel y verdadero. Estábamos hace 2 semanas predicando sobre el arrepentimiento, pero en estos días se está orando y como cada vez la situación se pone más difícil, más dura en nuestra nación, la dependencia de Dios es vital para nosotros, amado hermano. Tenemos que depender de Dios 100%, ¿no? A veces me pongo a pensar, digo, o Cristo ya viene, ya, pero ya. Y si Él tarda en venir, Dios nos va a sorprender con algo, hermano. La inteligencia artificial es una creación humana. Dios tiene algo superior a la inteligencia artificial, que es el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza y le da de su espíritu. Pero evitamos ser bendecidos por Dios todos los días. Vamos a buscar en número 6:22, por favor. Número 6:22. Necesitamos entender por qué tenemos que Dios nos bendiga siempre. Y también entre nosotros bendecirnos. Y también entre nosotros saludarnos, pero correctamente, como el Señor quiere. Dice número 6:22. Padre, te alabamos y te adoramos y reconocemos que tú eres Dios. Habla a mi vida a través de esta palabra que tú tienes para tu pueblo, para nosotros, Señor, que necesitamos en este tiempo tener la seguridad, la confianza, la plena, Señor, de que tú eres fiel, Señor. De que tú eres fiel, de que tú eres bueno, Señor, que tú eres bondadoso, que tú tienes misericordia de nosotros. Háblanos para hacernos entender que el único que puede bendecir eres tú. Y para poder bendecir, tenemos que ser bendecidos por ti y estar en orden contigo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Le dirás, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tomen asiento, amados hermanos. Lo primero que tenemos que ver en este libro, en esta porción, es la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Una autoridad aún sobre el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios era un gobierno teocrático, en el cual Él lo dirigía, ¿no? Dios dirigía a su nación a través de sus siervos y en especial a través de Moisés. Moisés había sido procesado por Dios, ¿no? Y él había entendido los caminos de Dios y sabía con claridad lo que Dios quería. Pero en un momento determinado, él quiere dejar, Dios a través de Moisés quiere dejar bendición. ¿Cómo podemos ser bendecidos por Dios? Y Dios le habla a Moisés para que él se dirija al sumo sacerdote, Aarón, y le diga cómo es que realmente los hijos de Israel van a ser bendecidos. Y en este caso en nosotros, cómo los hijos de Dios en Cristo Jesús serán bendecidos, ¿no? En el versículo más importante en realidad es el 27. Dice, y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Números 6:27. Y yo los bendeciré. ¿Quién está prometiendo? Dios. Si el sumo sacerdote hacía esto y los hijos del sumo sacerdote hacían eso, Dios los iba a bendecir. Iba a ser a través de un hombre que Dios escogiera, a través de ese hombre en el Antiguo Testamento Dios iba a bendecir. Pero en el Nuevo Testamento nosotros estamos en Cristo Jesús y somos de Él y Él es el que está a la diestra del Padre. Por eso que Pablo se atreve a decir que nosotros estamos sentados en Cristo Jesús
en los lugares celestiales, es decir, que estamos a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, ¿somos iglesia del Señor? ¿Vivimos en orden delante de Dios? ¿Cumplimos con lo que Dios establece en su palabra? Como decía hace un momento, nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, dice, ¿no? No dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en ser valiente. Tú pues, hijo mío, no dice en hacer por ti mismo lo que te ordeno. No, Él está diciéndote, esfuérzate en la gracia. Porque para poder vivir en la dimensión que Dios nos demanda, tenemos que estar en la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, y siempre ha sido en el tiempo de la gracia, hermano. Aún antes de la ley, la gracia era lo que sostenía a todos esos hombres, ¿no? Y nosotros nos haga entender el Espíritu de Dios realmente la importancia de ser bendecidos, ¿no? Nosotros a veces hablamos y lo hacemos como si fuera algo rutinario, algo de costumbre, ¿no? Algo que ya lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y no valoramos realmente lo que es la bendición, amado hermano. Muchas veces ya damos y saludamos a un hermano y lo bendecimos porque tenemos que hacerlo, pero no somos conscientes realmente de que a través de ti, en ese momento, Dios puede fluir y ese hermano o persona necesita una manifestación de Dios. Dice en el 22, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Entonces habló. Nos habla Dios, nos habla el Señor a través de su palabra. Estamos pendientes de que Él nos hable, ¿no? Yo sigo creyendo, amado hermano. Yo tengo una lacto, tengo 2 tablets, tengo un celular, pero no puedo desprenderme de esta Biblia física, no puedo, por más que he querido, no puedo. No sé, no puedo ya. He querido y no puedo, ¿no? Y he buscado programas que te puedan ayudar, que tú puedas dejar un rastro, ¿no? Donde ya tú has pasado por ahí y cuando vuelves a esa página o a esa porción, ya algo has dejado ahí y sabes, ¿no? Y te puedes acordar de eso, ¿no? Bueno, lo importante es que esta generación que se está levantando sepa conocer bien y cómo manejar los sistemas electrónicos, para que la palabra de Dios te hable. No que el aparato te hable, ¿no? Sino que tú lo leas. Yo sé que hay Biblias habladas, ¿no? Pero no es igual que leerla, ¿no? Que leerla. Tiene una mayor profundidad. Si lees en tu tablet, si lees en tu lacto, en tu PC, si lees en tu celular, léelo atentamente. Pide al Espíritu Santo que te haga leer y entender y podamos tener esa bendición de que Dios nos hable. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo. Dios no habla a cualquiera. Dios no habla porque tú vienes acá a esta iglesia y te congregas todos los días porque tú haces eso, no. Dios habla cuando tú te esfuerzas en la gracia, cuando tú le pides a Dios que Él te hable, cuando tú y yo entendemos y comprendemos que tenemos que tener comunión con Dios profunda, todos los días, amado hermano, todos los días. Joel también dice lo mismo, ¿no? Y habló Jehová, dice, ¿no? Joel es un profeta increíble, ¿no? Lo que dice todo el libro de Joel no es como los otros libros proféticos, y Jehová dijo, y el profeta había escrito lo que Dios le habría hecho y después lo impregnaba ahí, ¿no? En cambio, Joel no va a hacer eso. Joel es en base a la comunión que Dios ha tenido, que él ha tenido con Dios. Dios le ordena después que escriba la profecía de Joel. Mírenla, obsérvenlo, ¿no? Es el libro en este tiempo, para este tiempo difícil, para este tiempo duro que estamos viviendo, por causa del pecado de la humanidad y también por causa del pecado muchas veces de muchos creyentes que toman el nombre de Dios en vano, y a veces donde Dios nunca les ha hablado, ellos se dan y se abrogan de que Dios les ha hablado. Pueden profetizar, pueden decir muchas cosas, te pueden desear muchas cosas, pero si su comunión con Dios no está en orden, nada de eso va a funcionar, amado hermano.
Entonces Moisés era un hombre que estaba en comunión con Dios. Habla a Aarón y a sus hijos, dice. Habla a Aarón y a sus hijos. Dios le ordena y le dice, anda, habla a Aarón y a sus hijos y diles. En esta mañana el Señor nos está diciendo que le hablemos a ustedes y a sus hijos. En estos días, a veces, ¿no? Hace un momento miraba y veía que, ¿no? Estábamos cantando y la mayoría de nosotros no cantamos, por ejemplo, ¿no? Algo tiene que pasar, algo muy especial para cantar, ¿no? No es una opción cuando tú vienes a este lugar cantar. Lo mínimo que podemos hacer es cantar, amado hermano. Es lo mínimo. Ese es lo mínimo. Es decir, lo hace, tú vas a la calle y encuentras a un pagano cantando su música, ¿no? Y cantando y bailando y feliz. Aquí lo mínimo que tenemos que hacer es cantar, amado hermano. Y si tú tienes hijos pequeños, enséñale a cantar. Enséñale a cantar, amado hermano. Enséñale a alabar a Dios. No es porque yo vivo en una familia y tratamos en el Señor de ser como Dios quiere que seamos. Y yo veo a Emilia, se levanta en la mañana, hoy día en la mañana estaba cantando una canción que yo mismo hasta ahora no me he logrado, pero ella la cantaba perfectamente, amado hermano. Ella se levanta y todo el tiempo está cantando. Y canta, como la ve a su mamá cantar, canta canciones cristianas. Enséñale a tu niño, cuanto más pequeño, a alabar a Dios, a cantarle a Dios, amado hermano. Si no, con el tiempo, cuando ya quieras que Él lo haga, no lo va a hacer. Y vas a tener un gran problema con tus hijos. No lo estás bendiciendo. Enséñale a tu hijo a cantar. Mínimo a cantar. Lo segundo es alabar. Se alaba cuando uno es bendecido por Dios, cuando uno reconoce las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Es gratitud a Dios. Alabar a Dios, es decir, exaltar a Dios, reconocer que es Dios. Y adorar es mucho más. Bueno, adorar es cuando ya el Señor te lleva a otra dimensión donde tú reconoces que absolutamente tú no vives por ti mismo, sino vives por Dios, ¿no? Y todo lo que tú haces es adoración. Puedes estar cocinando, puedes servir una comida y esa comida puede ser tan deliciosa, tan exquisita y tú dices, mira, con 5 soles he hecho esta comida, ¿no? Y puedes adorar a Dios. Algunos se ríen, ¿no? Pero Dios puede hacerlo, cuando Dios quiere lo hace, ¿no? Dios es Dios. Dios puede multiplicar tus 5 soles en 5.000 soles, si quiere que Él lo hace. Él es Dios. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas en un espíritu de adoración, Dios puede multiplicar ese poco dinero, amado hermano, porque Dios lo hace, ¿no? Cuando yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánto gana un trabajador que tiene salario mínimo? Y otros que ganan menos, 700, 800. ¿Y cómo viven? Tienen 2, 3 hijos. Yo no sé qué hace Dios, pero lo hace, amado hermano. Eso, por ejemplo, si esa persona, ese es un creyente, una creyente, esa mujer, ese hombre adora a Dios, hermano. Créelo, y aún con todo, de eso diezma. De lo poco que gana, diezma. Diezma porque le cree a Dios. Le cree a Dios, ¿no? Porque sabe que su vida le pertenece a Dios. Dice, así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendecirás a los hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿no? La palabra bendecir en hebreo significa beraka, ¿no? También viene de la raíz barak, ¿no? Cuando una persona iba a ser bendecida por alguien, antes del comienzo, ¿no? Se arrodillaba, ¿no? Es decir, y la palabra beret significa arrodillarse. Es decir, ¿qué significa? Humillarse. Humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios, ¿no? Hace años había un pastor, más o menos lo entendía, ¿no? Y él era Pablo Jiménez, creo, si no me equivoco. Era mexicano, pero que vivía en Estados Unidos. Y vino a dar unas conferencias, ¿no? Y él decía que cuando tú vas a ofrendar algo a Dios, tú tenías que, antes de ofrendarle a Dios las cosas que tenías, ¿no? Ya sea tu ofrenda, tu diezmo, tenías que hacerlo presentando delante de Dios y aún si es posible arrodillándote y agradeciéndole a Dios porque Él te había bendecido y lo estabas dando para Él, ¿no?
Él decía también, una de las cosas que él decía, ¿no? Entre sus cosas, que él nunca aceptaba o compraba ropa de segunda, porque no sabía, dice, de quién habrá sido esta ropa, de un pagano, de un impío, decía, ¿no? Pero si un hermano me lo regala y ha sido usado por él, me lo pongo. Entonces decía muchas cosas, ¿no? Dentro de las cosas que él trataba de hablar de las bendiciones de Dios. Entonces, el bendecir es un acto que nos dota o nos da poder. Siempre nos bendice alguien mayor. Alguien mayor nos tiene que bendecir. El mayor de los mayores en este tiempo es nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo lo que Dios haga en nuestras vidas es una bendición, hermanos. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Es una bendición. Entonces, el objetivo de la bendición es dotarnos de poder para alcanzar, para lograr lo que Dios se ha propuesto en nuestras vidas, ¿no? Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de que antes de que tú y yo existiéramos, Dios en la eternidad pensó en crearnos a nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De bendecirnos. ¿Y con qué propósito de bendecirnos? Para que su nombre sea proclamado, para que su nombre sea engrandecido, amado hermano, para que su nombre sea conocido. Cuando tú y yo evangelizamos, por ejemplo, estamos bendiciendo a Dios, estamos proclamando su nombre. Y eso tú lo haces porque has sido salvado y convertido. Y entonces el bendecir tiene muchas, es una de las palabras, tiene más de 460 veces, está en las Escrituras, ¿no? Entonces nos dota de poder para los propósitos por el cual Dios nos ha creado, para los planes que tú le presentas delante de Dios, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos en comunión con Dios y dependemos de Dios, las cosas que vienen a tu mente, cuando tú estás orando y le estás pidiendo, por ejemplo, a los jóvenes, adolescentes, que si ellos entendieran la gran bendición de orar y de presentarse en oración delante de Dios, para que Dios los guíe, cuáles son los planes que Él tiene, Él va a poner en tu mente y en tu corazón cuando tú estás orando lo que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? De repente tú puedes ser, el plan de Dios es que seas una profesional de lo más alto nivel, pero para ser madre de familia en tu casa, ¿me entiendes? Porque Dios lo hace. Hay mujeres que cuando llegan a ser madre, entienden que toda la profesión que tienen es para ser madre, nada más. Como la mamá de John Wesley y de Charles Wesley. ¿Para qué fue ella a estudiar teología? Para ser madre. Porque Dios sabía que le iba a dar más de como 14 hijos. Y de los cuales salieron dos grandes hombres de Dios que Dios usó para transformar Inglaterra y producir un gran avivamiento. John Wesley y Charles, los dos siempre estaban juntos. Uno predicaba la palabra y el otro cantaba y alababa a Dios y adoraba a Dios porque él componía himnos, muchos himnos compuso Charles Wesley. Entonces, para eso, por ejemplo, algunos dirán, pero ¿cómo hacer, pastor? Usted está loco, ¿cómo va a ser posible, no? Si tiene un doctorado y ahora está de madre, claro, para eso se doctoró, pues, para que sea madre. Porque Dios sabe lo que está haciendo, amado hermano. Y Dios nunca va a desamparar a aquel que hace la voluntad de Dios. Usted mire a un hijo criado por una madre en su hogar y mire a un hijo no criado por una madre que trabaja. Es una bendición que tu hijo, tu hija, pueda ser criado por ti, instruido por ti, capacitado por ti, porque así para eso Dios te escogió. Y en el tiempo de Dios ejercerás tu profesión, ¿no? Si es que así Dios lo ha determinado, o como la madre de John Wesley, que después de que su esposo murió, ella se quedó con John Wesley hasta el día de su muerte, ¿no? Ella se quedó con John Wesley hasta los últimos días de su vida, ¿no? También bendecir nos da y nos prepara para la prosperidad, amado hermano. Nos prepara también para la fecundidad, nos prepara para vivir muchos años de vida, para ser longevos, pero llenos de vida, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el capítulo de Génesis 1:22, el Señor va a bendecir todo lo que ha creado hasta ese momento, ¿no? Todos los vegetales, todas las cosas y algunos. Y en el capítulo 1:28, el Señor ahora bendice, vamos al 1:28, la primera vez que Dios bendice así textualmente está en el 1:22 a su creación, ¿no? Es decir, en Génesis 1:22 dice
Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y en el 28 dice, al hombre y a la mujer le dijo, y los bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mire, Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo. Y le dio textualmente, les dijo en qué los iba a bendecir. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos esa bendición de parte de Dios, amado hermano. Eso no es condicional. En Cristo Jesús, nosotros estamos siendo formados, en Romanos 8:29 dice, a la semejanza de Cristo. A la semejanza de Cristo, amado hermano. Entonces, cuando esta bendición sacerdotal, que es la bendición arónica, se llama la bendición arónica, tiene como objetivo, primeramente, que tú y yo vivamos bajo la presencia de Dios. Tú eres padre en tu hogar. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú debes de bendecir con la bendición sacerdotal a tu esposa y a tus hijos, antes de salir a trabajar. No importa la hora que salgas a trabajar, amado hermano. No puedes salir de tu hogar si no bendices a tu familia. Ahora más que nunca. Tú eres el sacerdote, ahora tú tienes un ministerio sacerdotal que Dios te ha otorgado. Porque en Apocalipsis capítulo 1 nos dice que somos sacerdotes, ¿no? Que tenemos un ministerio sacerdotal, que ahora estamos entre Dios y los hombres. Tú como padre ejerce esa función sacerdotal y tú tienes que bendecir a tus hijos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dirás, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Jesucristo, de nuestro Dios en Cristo Jesús, y yo los bendeciré. Es decir, hay una promesa de Dios, amado hermano. No eres tú el que está bendiciendo. Si tú eres un padre en Cristo Jesús, si tú eres una madre en Cristo Jesús, quien va a bendecir es Dios. Esa es la promesa. Y yo los bendeciré, dice, y yo los bendeciré. Una cosa es decir la oración, otra cosa es el efecto que tiene, porque el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad en ti es Dios, ¿me entiendes? Porque Dios nos dirige, porque sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si queremos bendición de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios, los padres. Por eso la importancia, la gran responsabilidad de ser padres o madres. De tener comunión con Dios. ¿Cómo yo le voy a enseñar o le voy a pedir a mi hijo que viva como cristiano si yo no vivo como cristiano? Yo no vivo, yo no sé, yo no oro, yo nunca tengo un tiempo para ellos, nunca me siento a la mesa o tengo un devocional con ellos, nunca lo he tenido o muy pocas veces. Debo hacerlo todos los días, amado hermano. Ahora tenemos que hacerlo sí o sí. Sí o sí, amado hermano, no es una opción, es un SOS. ¿Me entiende? ¿Quién podía pensar, hermano, el día miércoles estaba con John, ¿no? Y Emily le preguntamos, ¿no? ¿Cómo está Karen? Ah, sí, está bien, tiene esto, tiene lo otro, allá. Normal, ¿no? Y el día viernes a las 2 de la tarde, porque no tenía mi celular, lo había dejado, había salido a hacer una gestión y cuando regreso veo la llamada de John. Ya no está el bebé. Dios decidió llevársela. ¿Estás preparado para esas cosas que Dios a cualquiera le puede pasar? O a veces esta bendición sacerdotal, amado hermano, cuando tú lo haces sabiendo quién es, quién ha puesto en ti, que es Dios, y Él te está diciendo que tú bendigas a tus hijos, porque Él no solamente, en esta bendición, no solamente vemos la presencia de Dios, sino vemos el poder protector del Señor. Cuando mis hijos eran pequeños, Emily y Carlos Jesús, ellos, hermanos, nosotros los mandábamos de aquí hasta Surco. Ellos iban, nunca
Solamente a veces los íbamos a recoger. Yo no me acuerdo haberlo llevado al colegio. Ellos agarraban aquí un carro que era, no me acuerdo, ya no existe esa línea. De ahí lo tomaban y se iban hasta Surco, los dos solitos, hermano, solitos. Y a veces nos decían que algo había pasado en el carro y que Dios había obrado. Yo no sé, pero nosotros estábamos seguros, hermano, pero yo no salía de la casa si yo no los bendecía. De verdad. Yo los bendecía. Todas las mañanas hacíamos un devocional y antes de salir, los bendecía. Y cuando yo no estaba, porque a veces tenía que salir a visitar algunas iglesias, eso lo hacía mi esposa. Ahí pueden dar testimonio, hermano, que Dios sí te protege. ¿No? Te protege, hermano. Dios no sé qué hace. Una vez yo tenía que ir, hace años, hace como 30 años, 35 años, tenía que ir, el hermano Guido Reynoso era pastor allá en la irrigación Chavimochit. Y los constructores, los que estaban construyendo, habían hecho un pueblito ahí. Entonces, no, habían hecho un pueblito y él se atrevió a levantar una iglesia, una capillita chiquita, ¿no? Yo tenía que viajar, hermano, esa noche, allá a ver esa obra, ¿no? A visitar porque era de Pachacamá, él salía de acá, esta iglesia lo respaldaba. Y ese día, yendo a trabajar, hermano, de un momento a otro, no sé qué pasó, y la combi creo que era, sí, combi era, que hizo una maniobra y el carro se comenzó a dar vueltas así. Y cayó al medio de la berma, no cayó en la pista, sino al medio, al centro. Yo estaba en el último asiento. Toda la gente se vino hacia abajo, ¿no? Porque el carro todo... Mano, y había una señora embarazada. Lo que a mí más me asombró, no solamente que todos salimos ilesos, sino que esa señora que estaba adelante, en el primer asiento, no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Todos salimos, hermano, poco a poco comenzamos a salir de la combi, que estaba pata para arriba. A salir uno por uno, hermano, y todos salimos. Ese es Dios, hermano, Dios, de verdad. Si uno tiene tantos testimonios, tantas cosas que han pasado, y hemos visto la protección, la cubierta de Dios, porque Dios te bendice. Esa es bendición, protección. Dice, Jehová te guarde, Jehová te proteja, Jehová te cubra con su presencia. Bueno, no es una opción. Pero no lo hagamos porque el pastor lo dice, no, pide al Espíritu Santo, dile, hazme entender por qué lo hago. No lo hago como un hábito, como una costumbre, sino como algo trascendental para mi vida, para mi familia, para los planes que Él tiene para mi familia, amado hermano. Esta bendición también es pura gracia, amado hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y después te guarde, te cubra. Dice la palabra guardar, lo más simple es que tú estás, estamos hablando de aquí 4.000 años o 3.000 años antes, que era la protección que algunos hacían, ponían cactus de espina, ¿no? Rodeaban algo que tú no querías que alguien llegara a ese lugar. Y lo rodeaba de espina, nada más. Esa era la protección, es decir, guardar, proteger, cuidar. Amado hermano, el Dios que nosotros tenemos es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él lo sabe todo. Él nos guarda, Él nos cubre con su presencia. Él está con nosotros todos los días. Y aún más, si nosotros tenemos la bendición de evangelizar y estás tú discipulando, haciendo la obra de Dios, cumpliendo con la gran comisión, en el Mateo 28:20 dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condición? Que tú estés proclamando el Evangelio, que tú estés discipulando, que estés haciendo la voluntad de Dios. Porque si tú haces la voluntad de Dios, Dios está contigo, porque estás bendiciendo. Como dije hace un momento, cuando tú predicas el Evangelio, tú estás bendiciendo a Dios, estás proclamando el nombre del Señor. Y estás bendiciendo a Dios, aleluya. Y la promesa de Dios es que Él estará contigo, a donde tú vayas. ¿Me entiendes? Donde tú vayas vas a experimentar la presencia de Dios. Cuando esta obra comenzó, hermano, Pachacamá, al comienzo nosotros vinimos acá cuando casi no había mucha gente viviendo. Y poco a poco se comenzó a poblar. Y había mucha gente que no le interesaba vivir en Pachacamá para nada. Entonces habían módulos.
Y después con el tiempo llegaron los cubanos y también llegó el problema, ¿no? Como han llegado los venezolanos, ya han llegado el problema también. Y comenzaron la venta de las drogas, ¿no? Y dentro de la gente que se convertían, hermano, habían drogadictos que se convertían, ¿no? Yo hasta ahora, como digo, hermano, hasta ahora, yo no entiendo, yo nunca me puse a cuestionar a Dios. Sencillamente, yo salía a veces en la madrugada a buscar a aquellos que se convirtieran a Cristo, hermano. Yo me acuerdo literalmente que los drogadictos, todo el mundo me veía, hermano, y abrían paso. Decían, el pastor, el pastor, el pastor. Y pasaba. Nadie, hermano, nadie nunca me tocó, nunca, hermano. Nadie quiso hacer ni siquiera un golpe, nada. Todo el mundo sabía que yo era el pastor. Dios es todopoderoso. Porque nosotros queríamos hacer la obra y hacíamos la obra. Cuando yo comienzo a contar acá, amado hermano, en mi hogar, en la casa, en el hogar donde Dios nos ha dado, que es la casa del Señor, es su casa del Señor. Yo no sé cuántas personas hemos recibido, hermano, de verdad. Yo creo que 30 es poco, que han vivido con nosotros. No hablo de que vienen y nos visitan y nos saludan, no, que han estado viviendo con nosotros. Algunos días, otras semanas, otros meses y otros años. Y cuando yo me pongo a mirar, digo, qué loco, qué hemos sido, ¿no? Yo nunca pensé, amado hermano, que a Carlos Jesús y a Emily le podían hacer daño. Nunca en mi mente hubo eso, nunca. ¿Saben por qué? Porque todos los días nosotros teníamos un devocional y esta bendición sacerdotal estaba sobre ellos. Nunca ellos nos dijeron, esta persona ha hecho algo malo. Una vez nomás me acuerdo que vino un pseudo evangelista, porque es un pseudo evangelista. Todos esos que son señores, ¿no? Y le dijo a Emily, plánchame esto, plánchame lo otro. Y Emily me dijo, papá, no sé qué tiene este señor, me dijo. Me está diciendo que planche. Yo tuve que, oye, ¿qué pasa? Aquí no se hace eso. Aquí no se hace. Después, con el tiempo, salió que era un tema, hermano, ese pseudo evangelista. Todo momento, hermano, Dios estará contigo. Aún si toca pasar momentos difíciles que pueden pasar, la presencia de Dios estará. Como el día de hoy, la presencia de Dios puede estar con John y con Karen, que está hospitalizada todavía. ¿Me entiendes? Ahí está el Señor con ellos. Pero si tú has sido bendecido por Dios, con la presencia de Dios, es bueno también que vayas a verlo. Y que estés un rato con ellos. Y que estés y los alientes y los animes. Ahora es el momento que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, si realmente hemos sido bendecidos por Dios y tenemos que ir, amado hermano. No es una opción. Porque algún día nos va a ocurrir algo parecido, que alguien de nuestra familia le va a tener que partir, porque es el designio de Dios, ¿me entiendes? Nadie va a vivir eternamente en esta tierra hasta que Cristo venga. Y ahí es donde, si tú eres alguien que ha sido bendecido con bendición espiritual, tú tienes la bendición arónica y ahora es en Cristo Jesús, ya no es en Aarón, ya no es de Aarón, sino es la bendición de Dios a través de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tú llevas bendición, amado hermano. Y cuando yo hablo de bendición, no hablo de dinero, por si acaso, hermanito, porque muchos hermanos tienen tan distorsionado la palabra bendición, ellos mismos piensan en dinero, en plata, en cosas económicas, en cosas que les beneficien. No. La bendición es tu presencia. A veces tu presencia tiene más poder que cualquier dinero que haya, amado hermano. A veces la presencia de alguien en los momentos difíciles, duros de la vida que está pasando, de dolor, es más importante que cualquier dinero que tú le puedas dar. Eso es más importante porque ya tú has sido bendecido, ya has sido preparado por Dios para ese momento, para, como dice en 2 de Corintios, que se comienza de esa manera. A veces los que están experimentando sufrimiento, Dios, no tengo tiempo para leerlo porque es amplio, te permite sufrir para que en los momentos de que otra persona está sufriendo lo que tú estás sufriendo, tú vayas y lo consueles. ¿Me entiendes? Se llama la seferología, ¿no? La teología del sufrimiento, que muchas veces vamos a experimentar nosotros por hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios.
Entonces, el bendecir, amado hermano, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, es decir, el mismo Dios es nuestra bendición. Si llegamos a entender eso, amado hermano, si llegamos a entender, nunca lo vamos a hacer mecánicamente. Nunca lo vamos a hacer como un hábito, ¿me entiendes? Y ahí va a haber momentos en que tú mismo te vas a poner hasta de rodillas para recibir esa bendición. Porque el que te está hablando es el Dios de la gloria. El que te quiere bendecir. El que te quiere bendecir es ese Dios. Y esa es la palabra, la más pequeña, la que trata de hacer entender en el lenguaje primitivo lo que es la palabra bendecir, es arrodillarse. ¿Por qué te arrodillas? Me arrodillo ante alguien que es superior a mí, ¿me entiendes? Que es Dios. No es la persona, no es el pastor, no es el anciano, no es el hermano que ha venido, sino que la presencia de Dios está, que tú te tiras ahí de rodillas y recibes la bendición de Dios, porque sabes que Dios lo ha mandado, que Dios lo está, y está recibiendo esa bendición, te estás humillando. Tú puedes ser gerente, puedes ser lo que quieras, hermano, pero cuando estamos en la presencia de Dios, todo eso cae. Cae delante de Dios, ¿me entiendes? Cae. Porque eso no es, son cosas relativas. Son bendiciones añadidas, como dice, ¿no? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Lo más importante es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, amado hermano. Si somos hijos de Dios y entendemos esa verdad, entonces podemos llegar a la única fuente de bendición que es Dios. Uno de los principios que tenemos que aprender sí o sí es que el que nos bendice es Dios. El que nos bendice es Dios. El que nos bendice es Dios. A través de los hombres y mujeres que Él tiene. Si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios y vienes a este lugar y dices, voy a alabar a Dios, y el que comienza, voy a orar, tú estás metido en el culto, te metes en el culto, le pides, Señor, hazme que yo participe activamente en el culto, y le enseño a mi hijo, le digo, junto conmigo ora, junto conmigo alaba, junto conmigo lee la palabra, junto conmigo escucha el mensaje. Ya estoy siendo bendecido, amado hermano. Ya estoy siendo bendecido. He dicho, ¿no? Yo sé que ahora es fuerte, porque tenemos, por ejemplo, cuando tú vas a Génesis 2:3, ¿qué dice? Que Dios terminó de hacer todo y dijo, voy a reposar. Y ordenó que todos reposáramos, porque es un día de bendición. Y a veces nosotros, hermano, no reposamos en el día del Señor. Lee Génesis 2:3. Todo lo que Dios había hecho era, en el Génesis 1:31 dice que era perfecto. Dios mismo se asombró de lo que había hecho y lo ha hecho todo perfecto y bueno en gran manera. Así dice, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que lo que el mismo Dios se alaba. El mismo Dios se ensalza, el mismo Dios se adora a sí mismo, porque Él lo puede hacer, Él puede alabarse, Él puede ensalzarse, Él a sí mismo, porque Él es Dios todopoderoso. Dice en el 1:31, y vio, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Bueno, si Dios está diciendo que es bueno en gran manera, en Cristo Jesús nosotros somos buenos en gran manera. Amén. Somos benditos de Dios. Hemos sido creados para fructificar, para multiplicarnos, para llenar la tierra predicando el Evangelio de Cristo, amado hermano. Y en Génesis 2:3 dice, pero voy a leer el 1 mejor. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo el séptimo día y lo santificó, porque reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Para ti, el día de reposo, que para nosotros la iglesia es domingo, ¿es un día de bendición o lo convertimos en un día de maldición? Porque si no reposamos, si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice,
lo convertimos en un día de maldición. En la gracia, amado hermano, en la gracia, ¿no? Cuando estudié en el seminario, uno de los principios que aprendimos, nos enseñaron, y yo sé que algunos no estarán de acuerdo, es que hay personas que a veces trabajan toda la semana, ¿no es cierto? Y tienen que trabajar domingo, sí o sí. No tienen chance, tienen que trabajar. Porque cuando eran jóvenes, lamentablemente no aprovecharon ser jóvenes, o han sido muy pobres que no han podido tener una carrera profesional, una carrera técnica que pueden poner las condiciones para decir qué días trabajo y qué días no trabajo. Entonces, cuando tú estás así, tú tienes que aceptar. Entonces, decían, el día de reposo, si tú descansas miércoles, para ti ese es el día de reposo. Ese día lo tienes que convertir en el día de reposo. En ese día tú tienes que humillarte y buscar de Dios y darle gracias a Dios. Yo sé qué pasa, hermano, hay muchos que tienen esa situación. Nosotros, acá hay muchos que tenemos el privilegio de poder reposar el día de reposo establecido para la iglesia. En la ley era el sábado, para nosotros en Cristo Jesús es el domingo, porque creemos y declaramos que el domingo Cristo resucitó, el primer día de la semana Él resucitó y celebramos la resurrección ¿de quién? De Cristo Jesús todos los domingos, aleluya. Por eso que reposamos, porque si Él resucitó es que ya la obra estaba consumada, ya la obra estaba hecha, ya había logrado la victoria, amén. Entonces, amado, hagan la prueba, pongámonos a prueba, me incluyo yo también, y realmente sea un día de reposo, y que tú con tu familia se puedan sentar a la mesa. Amado hermano, si tú vas a la palabra de Dios, dice, hoy día sábado voy a cocinar arroz chaufa, se acabó. Y voy a hacer doble, porque mañana lo voy a meter al frigider, lo que queda, y mañana comemos arroz chaufa y todavía saludable. Por ejemplo, ahorita la nutricionista, yo no sabía, para mí es algo nuevo, nunca sabía, de que tú cocinas el arroz y lo metes al frigider 24 horas y ya no tiene el efecto de un arroz que recién cocinado. Ese es el arroz que ahora tengo que comer. El arroz, la papa, el camote, todos los tubérculos. Dice, usted lo cocina y lo mete al frigider al día siguiente. Si quiere lo come frío, si quiere lo come caliente, como usted quiera. Pero ya no es lo mismo porque ya el carbohidrato ya se fue. Mire, tú puedes cocinar comidas de tal manera el día sábado que el día domingo tú sencillamente lo calientas nada más. Y a veces es más rico un arroz chaufa, hermano, el segundo día. Un escabeche, ¿no? Te preparas un escabeche para el sábado y domingo. Y tienes, es decir, y ese día lo dedicas al Señor y a tu familia, a meditar en las cosas de Dios, a alabar, a salir al campo, a disfrutar, amado hermano, de la belleza. Ya no tienes plata, te vas a sacar el parque zonal, pues hermano, si no sé donde Dios tenga, amado hermano. Siempre hay un lugar, ¿me entiendes? Hagamos que el día de reposo sea el día de reposo. Queremos la presencia de Dios, queremos la protección de Dios, queremos la gracia de Dios. Hagamos lo que Dios. Obedezcamos a Dios, porque para que Dios nos bendiga tenemos que obedecer a Dios. No a la iglesia, no al pastor, no, a Dios. Es como predicaba ayer Rumi. Y él decía, la enseñanza de todo Proverbios para mí, decía, la sabiduría es la obediencia a los consejos de la palabra de Dios. Si tú obedeces a los consejos de la palabra de Dios, eres sabio. ¿Sí o no? Sabio eres, pues hermano. Dios nunca te va a enseñar algo contrario para que tú seas bendecido. Cada enseñanza que Dios te da y la entiendes y la vive, el Espíritu Santo te la hace entender. El Espíritu Santo te llena con su poder. Es para bendecirnos. Es para bendecirnos. Por eso Jehová te bendiga y te guarde. ¿Te guarda o no te guarda, amado hermano? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, como tú estás en comunión con Dios y la presencia de Dios está contigo. Donde tú vayas, la presencia de Dios va a estar ahí, ¿me entiendes? Van a decir, oye, este hombre, esta mujer, ¿qué ha pasado? Llegó a esta empresa y esta empresa ha cambiado. Te vas tú y se acaban las bendiciones. ¿Por qué España llegó a ser una potencia mundial, hermano? España llegó a ser potencia mundial porque los judíos comenzaron a dirigir España. Los reyes aceptaron. Se cree aún que el mismo Colón era judío. Estaba leyendo algo que nunca pensé. Yo digo, y yo estaba orando todo este tiempo, Señor, ¿qué pasa en México, no? Y hay un historiador, ¿no? No sé si es español o mexicano, que ha sacado, que dice que se sabe ya, pero que nunca lo han querido proclamar. México
se mataban 150.000 personas al año. Se comían entre ellos. Se comían entre ellos. Dice, España no es la historia correcta. España fue usado por Dios para venir a liberar de lo que pasaba en América. Por eso te encuentras en la línea de Nazca y no hay cultura ahí. No hay restos arqueológicos. Tú vas a Machu Picchu, dices, ¿qué es esto? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa cultura? Porque eran asesinos, pues, hermano. ¿Te imaginas? Y este hombre dice, y tiene su libro, ¿no?, que ha sacado, y hay un joven que lo entrevista, y habla de todas esas cosas. Dice que lo más bueno se comían el muslo, ¿no?, que el Montezuma, que es el famoso emperador de los aztecas, era buena gente porque solamente se comía los muslos, nada más. Era terrible, se mataban entre ellos y se comían entre ellos. Por eso que en México, ahora a fin de mes, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, celebran la muerte, hermano. Una cultura. Pero si nosotros, como peruanos, celebramos la vida de Cristo, somos bendecidos por Dios, estamos en el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice la palabra? Lo que estaba, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Donde tú vayas, la presencia de Dios estará contigo, hermano. ¿No te ha pasado eso? Que tú has llegado a un sitio y la gente se da cuenta que tú nunca ni le hablas acerca de Cristo, pero tu manera de vivir, tu manera de comportarte, tu manera de hacer las cosas, la gente se da cuenta que tú eres, oye, tú eres evangélico, ¿no? Oye, tú eres cristiano, ¿no? La gente, hermano, porque tú no puedes ocultar. Tú no puedes ocultar que has estado con Dios y estás con Dios, ¿me entiendes? Si tú estás en comunión con Dios, si tú eres bendecido, la presencia de Dios resplandece en ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Misericordia es que Dios se inclina cuando tú le pides un favor, cuando tú le pides algo, Dios se inclina hacia ti. Él es Dios. Y Él sabe, como he dicho hace un momento, vuelvo a repetir lo mismo. Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando vamos a orar, dile, Señor, yo quiero orar conforme a tu voluntad. Yo quiero orar conforme a tu voluntad. Y el Espíritu Santo te va a hacer orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, y al final dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Alce. Todos nosotros sin Cristo, amado hermano, andamos con la cabeza agachada. Tenemos vergüenza. Aunque podemos hablar entre comillas, pensar que somos fuertes, pero si algo pasa, ¿qué hacen los hombres que saben que están viviendo en el pecado? Los hombres saben, hermano, la gran mayoría de la gente sabe que está mal delante de Dios. Aunque usted no lo crea, aún en la cultura ugarítica, que es una cultura alrededor de Israel, aún ellos sabían que la única manera de salir de los problemas era cuando Dios los bendecía. Miren, eran una cultura pagana. Sabían que solamente Dios lo podía bendecir. ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? ¿No? Jehová alce sobre ti su rostro. Cuando tú y yo somos convertidos por Dios, transformados por Dios, ya no hay pecado que se nos acuse, ¿sí o no? Y podemos andar con el rostro en Cristo Jesús, mostrando que somos salvos, amado hermano. Jehová alce sobre ti su rostro y lo más importante, ponga en ti, ¿qué cosa? Paz. Paz. Realización. Completo. Es decir, cuando tú estás completo, no te falta nada, estás íntegro, tienes paz. Por eso el salmista podía decir ese que le enseñamos a los niños, a los bebés, en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú te puedes acostar y dormir como un bebé, hermano, cuando el Señor alza su rostro sobre ti y Él pone paz en tu vida. No hay nada que te acuse, pero si estás en pecado, no podrás tener paz. Por eso que la bendición no la puede dar el que está en pecado y no la puede recibir también el que está en pecado. El que está libre del pecado puede ser un instrumento de Dios para el que está en pecado. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de su condición en que se encuentra
y la mayor bendición que puede recibir, yo por eso digo, ¿no? Tú ora, a eso le digo a los hermanos, tú ora y pídele al Señor, a Dios, la mayor bendición sobre tu enemigo, sobre esa persona. Pídele que Dios le bendiga con lo más glorioso y grandioso que Dios pueda bendecir a un hombre. ¿Con cuál es? La vida eterna, la salvación. Pídele, bendícelo, sí. Bendice a tu enemigo, bendícelo. Señor, bendícelo. Conviértelo, transfórmalo, hazlo en tu hijo. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y, oh, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y haznos entender que hemos nacido para ser bendecidos por ti. Ese es el plan tuyo. No para andar en desgracias, andar sin esperanza, sin fe, sin amor, Señor amado. Ten misericordia, Padre de la gloria. Ten misericordia, Señor, y que esta palabra llegue a nuestros corazones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Póngase de pie, amado hermano. Todos juntos vamos a repetir esto. Y pondrán, todos juntos, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Dios y yo los bendeciré, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren ser bendecidos todos los días por Dios? Aprenda y que el Señor, el Espíritu Santo le dé entendimiento, porque cada vez que usted bendice o es bendecido, está recibiendo la bendición o puede dar la bendición porque primero ha sido bendecido por Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.